¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los conflictos colectivos de naturaleza económica. Estos procedimientos que se encuentran contenidos en la Ley Federal del Trabajo y que tienen que ver con un procedimiento que se dilucida ante las juntas de conciliación y arbitraje en términos de la Ley Federal del Trabajo vigente hasta antes de mayo del 2019. Pues es un procedimiento poco común, por decirlo de alguna manera. Si bien es cierto, se encuentra regulado ahí en la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que por algunas de las implicaciones que tiene inmersas, sobre todo de índole económica, pues es pocas veces utilizado. Lo primero que tendríamos que decir sobre este conflicto colectivo de naturaleza económica es que su objeto es el de modificar las relaciones de manera colectiva, ¿sí? Esta modificación se podría decir que por lo regular tiene que ver con la modificación de las condiciones de trabajo, la modificación de la plantilla laboral o la modificación de condiciones salariales, ¿no? En ese sentido, este tipo de procedimientos puede ser planteado por los sindicatos, en su caso por la mayoría de los trabajadores cuando no haya sindicato, o por los patrones, ¿sí? Así va a comenzar el procedimiento a través de una demanda por escrito que deberá de contener el nombre y el domicilio de quien promueve, así como los documentos con los que se justifique la personalidad, una exposición de hechos y causas que le dan origen al conflicto y las pretensiones del promovente expresando claramente lo que se pide. Además, habría que decir que a ese escrito deberá acompañarse los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar la situación económica de la empresa o establecimiento y la necesidad de las medidas que se solicitan. Cuando se refiere a la necesidad de las medidas que se solicitan, se refiere a las pretensiones, y esas pretensiones van a consistir en qué es lo que quiere quien se encuentra promoviendo. Que se reduzca el número de trabajadores, que se reduzca el número de horas, quizás la jornada, que se reduzcan las prestaciones o que se modifiquen las condiciones laborales. Tiene que señalar qué es lo que quiere y por qué lo quiere, y así como la documentación con la que va a acreditar de alguna manera la necesidad de esa medida. Habría que decir que a diferencia de los otros conflictos que por lo regular son de índole netamente jurídica, en esto, pues no vamos a ver si alguien tiene derecho o no, por decirlo así de alguna manera, sino lo que vamos a dilucidar en este tipo de procedimientos es la situación económica de la empresa. En ese sentido, y para eso también deberá de agregarse una relación de los trabajadores que prestan los servicios en la empresa o establecimiento, indicando nombres, apellidos, empleos que desempeñan, salario que perciban y antigüedad en el trabajo. También deberá agregarse un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la empresa, que decíamos es quizás uno de los elementos más importantes, y las pruebas que juzgue convenientes junto con las copias para correr traslado. Entonces, como podemos ver, este procedimiento, decíamos, inicia también por escrito, y esta demanda que puede promover el sindicato, la mayoría de trabajadores o incluso el propio patrón, tiene que contener todos estos elementos. La Junta, una vez que recibe la demanda, tiene la obligación de citar, según nos dice el artículo 905, a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los 5 días siguientes. Como ocurre con la gran mayoría de los procedimientos, esta audiencia tiene por objeto, preliminarmente, por decirlo de alguna manera, el de sentar a las partes a conciliar. Tiene como finalidad esta audiencia sentar a las partes a conciliar. Por ello, desde que se emite el acuerdo, se realizan los apercibimientos en el sentido de que si el promovente no concurre a la audiencia, se le tendrá por desistido de su solicitud. En el caso de que concurran las dos partes, después de oír los alegatos, se procurará que lleguen a un arreglo conciliatorio, y si no concurre la contraparte, se le tendrá por inconforme con el arreglo, ¿sí? Entonces, decíamos, una vez que se recibe la demanda,
se va a citar a las partes a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los 5 días siguientes. Habría que decir que, como señalábamos y como lo establece la ley, si el promovente no concurre, se le tendrá por desistido de su solicitud. Habría que decir que hasta antes de la emisión de la publicación de la Ley Federal del Trabajo de mayo del 2019, no existían, a excepción de lo que veíamos en el procedimiento relativo a los conflictos individuales de seguridad social, no existían en la Ley Federal del Trabajo causas de desechamiento o de terminación del proceso como una especie de sobreseimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y aquí tenemos que en caso de que el promovente no concurra, se le tiene por desistido, ¿no? Es como, no es propiamente un desechamiento, pero pues es algo muy parecido porque ya no se le va a dar continuidad a ese procedimiento. Hasta ahí llegaría el final del conflicto en el caso de que el promovente, es decir, quien está solicitando el inicio de este conflicto colectivo de naturaleza económica, en el caso de que no concurra, pues se le va a tener por desistido. Y ahí decíamos, sería el final del conflicto. Si concurren las dos partes, las juntas, después de oír las alegaciones, las exhortará para que procuren un arreglo conciliatorio. Y habría que decir que si llegan a ese arreglo conciliatorio, que normalmente se reviste en forma de un convenio, pues ahí se dará por terminado el conflicto, ya que ese convenio aprobado por la Junta producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo, así nos lo dice el artículo 906, fracción cuarta, y con eso pues estaría también concluyendo el conflicto. En caso de que si no concurriera, perdón, la contraparte, se le tendrá por inconforme con todo arreglo y el promovente hará una exposición de los hechos y de las causas que dieron origen al conflicto y ratificará su petición. Concluidas las exposiciones de las partes y formuladas sus peticiones, se procederá a ofrecerse y, en su caso, a desahogarse las pruebas admitidas. Aquí habría que decir que ese ofrecimiento podría interpretarse en el sentido de que tendríamos un doble momento para ofrecerlas, ¿sí? Sin embargo, como decíamos, esto sería quizás relativo únicamente a la parte que intenta demostrar lo contrario que el promovente, porque el promovente debe agregarlas desde su demanda. Desde luego habrá pruebas que van a ser posteriores, como lo es el caso de los dictámenes que pueden ordenarse por la Junta, pero pues desde luego que esas pruebas pues son distintas a las que decíamos tienen que ser agregadas a la demanda. En el caso de que concurrieran ambas partes y no lograran llegar al convenio, las partes harán una exposición de motivos y causas que dieron origen al conflicto y formularán sus peticiones a las que por su naturaleza no puedan desahogarse, se les señalará día y hora para ello. Una vez que estén, decíamos, ofrecidas y se pase a desahogar las pruebas, en esta misma audiencia de conciliación, hay que decirlo, la Junta tiene que designar 3 peritos, por lo menos para que investiguen los hechos y causas que dan origen al conflicto, otorgándoles un término de 30 días para rendir su dictamen. Habría que decir que las partes también pueden señalar peritos para que se adhieran, para que trabajen junto con estos 3 peritos, y en ese sentido, si las partes pueden adicionar peritos, pues desde luego que tanto el patrón como los trabajadores podrían tener uno cada quien, ¿no? Este dictamen de los peritos se agregará al expediente una vez que hayan transcurrido esos 30 días o antes de que exceda ese plazo de los 30 días. Una vez que esté listo el dictamen, se va a agregar al expediente y se entregará una copia a cada una de las partes, según nos dice el artículo 911. Una vez que el expediente ya esté en los autos y se haya dado certificación de la fecha y hora en que fue recibido, se va a computar un término de 72 horas para que las partes puedan formular las observaciones que juzguen convenientes en relación con los hechos, consideraciones y conclusiones del mismo dictamen.
Si se formulan objeciones al dictamen, se va a citar a una audiencia a la que deberán concurrir los peritos para contestar las preguntas que les formulen las partes, y en relación con los peritajes que rindieron, se podrán ofrecer pruebas también para que tengan por objeto comprobar la falsedad de los hechos y consideraciones contenidas en el dictamen. Algo de lo que hemos platicado, que se denomina como pruebas indirectas, es decir, pruebas que tienen que ver con la objeción de otras pruebas. Y una vez que fueran desahogadas estas pruebas, una vez que hayan sido ya totalmente desahogadas todas las pruebas que hubieran, se va a conceder un término de 72 horas para que las partes formulen sus alegatos por escrito, y una vez que transcurra ese término y una vez que estén ya sea exhibidos o presentados los alegatos o no, pues como quiera se certificará el cierre de la instrucción y se procederá y turnará para emitir la resolución, la cual va a terminar pues con ese conflicto, ¿no? Hasta ahí terminaríamos con ese conflicto. El objeto de este procedimiento, como decíamos, pues es el de la modificación de las condiciones de trabajo. Es algo que nosotros solemos ver en los medios de comunicación como los famosos recortes de personal. Habría que decir que este conflicto colectivo de naturaleza económica tiene por objeto realmente ese recorte de personal. Es decir, si en la empresa teníamos 100 trabajadores, pero las condiciones económicas de la empresa ya no permiten soportar una nómina tan grande, pues a lo mejor ya no podríamos tener 100 trabajadores, sino 50 nada más, o un poco menos, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en otros procedimientos, con independencia de que el juzgador tiene la posibilidad y la obligación, además de dictar los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, se ha dicho que en los procedimientos, incluso laborales, existe un principio que se denomina de litis cerrada. Es decir, vamos a ver si hay la razón de quien lo afirma o hay la razón de quien lo niega, ¿no? De alguna manera. Es decir, lo que señala el actor, lo que señala el demandado. Pero en el conflicto colectivo de naturaleza económica, incluso la propia junta, la propia autoridad, tiene la posibilidad de proponer alternativas de solución, porque decíamos, no estamos en la presencia de un conflicto jurídico, sino de un conflicto económico, y en ese sentido, aun cuando los propios peritos podrían establecer una serie de modificaciones, la autoridad, desde luego, siempre y cuando funde y motive, podría establecer propuestas alternativas incluso a las que se derivan de las propias probanzas, ¿sí? Entonces decíamos, este es un procedimiento muy especial, es un procedimiento que llama la atención porque decíamos, pues suele ser poco utilizado. Cuando vemos en muchos medios de comunicación que estamos en la presencia de un recorte de personal, en realidad lo que solemos presenciar o a lo que suelen referirse esos medios, pues no es más que el conjunto de despidos masivos. Muchas empresas, en vez de optar por la tramitación de este conflicto, lo que suelen hacer es despedir de manera injustificada a los trabajadores. Y esto ocurre por una razón, porque el legislador, cuando instituye este procedimiento, advierte que, pues desde luego, si bien es cierto, la condición económica de la empresa ya no podría sostener las mismas circunstancias en que se venía desarrollando, pues lo cierto es que eso no es culpa del trabajador y es ajeno a su voluntad. Y por tal razón, cuando se termina la relación de manera colectiva en razón de estos procedimientos, como puede ser el agotamiento de la materia, como puede ser el que ya no haya recursos, la quiebra de la empresa, etcétera, pues lo que puede suceder es que tienen que pagarse, decíamos, como consecuencia de esta terminación colectiva de naturaleza económica, tienen que pagarse unas indemnizaciones que son incluso superiores a las que se derivan o pudieran derivar de un despido injustificado. Y por esa razón los patrones, pensando muchas veces con el bolsillo, optan por realizar despidos de manera injustificada en vez de utilizar este instrumento que le permitiría quizás, pues cuando menos, terminar el conflicto de una manera mucho más rápida. Por mi parte es todo, eso es todo por cuanto hace este tema,
Nos vemos en la siguiente sesión.